Hablando de lo que es esa materia de principios de avivamiento, es bien interesante porque es la experiencia de algún misionero que estando en África, pues experimenta mucho de lo que tiene que ver con avivamiento y nos escribe, ¿no? Este libro de su experiencia eh, personal y también su experiencia teológica con respecto al tema de lo que es el avivamiento. Nos habla a través de las escrituras y nos lleva. Entonces, vamos a ir estudiando en ese paso a paso. En ese paso a paso nos da algunos ejemplos bíblicos, interpretativos para el tema de avivamiento. Entonces, entremos en materia en el nombre del Señor Jesucristo mientras eh, el resto de estudiantes se acopla, ¿no? Creo que estoy arrancando con lo que sería en los estudios. No sé si ya tuvieron algún profesor esta semana, pero ahí vamos. En la introducción encontramos el versículo que está en Génesis, capítulo 8 verso 22. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Decía además Marcos 4 26 al 29. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de lo suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque ha llegado el tiempo bendito de la siega. Entonces, una cosa es certera y una cosecha que ha sido prometida. Eso es número uno. Pero lo que la Biblia nos habla en Marcos capítulo 4 el verso 26 acerca de que el hombre en sí, él hace un trabajo, pero la semilla tiene otro trabajo. Y vamos a mirar todos los ingredientes que tiene un avivamiento, que tiene ese germinar, ese momento de vida, porque de hecho que vamos a mirarlo luego, la palabra avivamiento se puede interpretar como reavivar algo que está muerto, avivamiento, vuelve a la vida, revive, como también a nivel iglesia miramos la palabra avivamiento como un momento turbo de crecimiento, un momento, un movimiento acelerado de la iglesia en cuanto a su labor evangelística y su labor de ganar almas para el reino de los cielos. Dice esta lección que el reino de los cielos es como una semilla que plantada en el suelo produce fruto. Esa parte representa la certeza de la cosecha espiritual, pero aún queda distintas variables en esta ecuación bíblica. La realidad de los elementos de la cosecha. Ahí vamos a mirar cuáles son los elementos de la cosecha y a la vez damos la apreciación de todo en conjunto, de esta enseñanza que nos da acerca de la tierra, la semilla y el sembrador. Entonces, eh, hay componentes que están eh, en este escrito bíblico y es la semilla, el sembrador, el suelo, el sol, la lluvia, los nutrientes, el cuidado del semillero joven y el registro del tiempo, la cosecha, el almacenamiento y la replantación. Todo eso tendría que ver en lo que es sembrar la semilla, porque hay un propósito que tiene el sembrador. Al sembrar la semilla en el suelo va a necesitar el sol, la lluvia, los nutrientes, el cuidado mismo del sembrador, que registre el tiempo para limpiar, el tiempo, algunos para abonar, el tiempo para cosechar y el tiempo, lógicamente, de recoger la cosecha en el granero, almacenamiento y luego la replantación, porque siempre cumple un ciclo los sembradores. Pero a resaltar en este ejemplo algo bien poderoso en principios de avivamiento es que si el sembrador cumple, escúchelo bien,
Si el sembrador cumple con su labor, la semilla ya está lista. Si el sembrador cumple con su labor, la semilla. Ahora, preguntémonos, ¿cuál sería la semilla? Hermano Neider, ¿cuál sería la semilla? La palabra de Dios. Y si algo falla en esto, ¿será culpa de la palabra? De nosotros los sembradores. Exactamente, porque la palabra tiene poder. La palabra es viva y eficaz. Entonces, la palabra de Dios tiene todo el poder. La palabra de Dios, que es la semilla, ya está, contiene lo que se necesita. Entonces, principios de avivamiento, la palabra tiene poder. Tenemos la palabra más segura. No se vence esta palabra, al menos en esta dispensación mientras estemos en esta dispensación de la gracia, no tiene fecha de caducidad en el sentido de que mientras estemos en esta dispensación, esta palabra tiene poder. Este evangelio de salvación es efectivo. ¿Qué parte del mundo, hermano Leandro, qué parte del mundo esta palabra no, en qué parte del mundo esta palabra no es tan efectiva? Porque decimos nosotros que hay lugares que son duros, hay lugares resecos o lugares muy difíciles. Entonces, cuando ese es el caso, ¿será que la semilla ha perdido algo de poder o la semilla? ¿Qué pasará ahí? ¿Qué pasa ahí, hermano Leandro González? La semilla no tiene, no, la semilla donde la ponga, predicador, predicadora, siervo de Dios, sierva de Dios, la palabra tiene poder, la palabra tiene poder. Ahí está el hermano Freddy levantando la mano porque no puede pasar este momento que él quiere dar su opinión. Dios le bendiga a mi pastor Daniel Pinto. Bendiciones para usted y su Amén. familia, para todos. Bueno, yo creo que cuando estamos hablando acerca de la siembra, del tema de la semilla, ¿cierto? Por muchos años fui agricultor y resulta y pasa que la semilla hay que saberla sembrar, porque si se siembra muy abajo, la semilla se ahoga. Y si se siembra muy arriba, las aves del campo pueden venir por ellas y llevársela fácilmente. Ahora, hay otra teoría, no sé si ustedes han escuchado esto, de que no hay tierra mala, toda tierra es productiva. ¿Cuál es el problema? Eso me lo enseñó a mí un día un anciano, estando yo en Antioquia. Él dijo, vea, no hay tierra mala y comenzamos, hicimos tremenda huerta en un lugar donde no había nada sembrado. Entonces me dijo, lo que pasa es que hay que saber sembrar. Entonces yo creo que ahí es la situación. La semilla está y la semilla es buena, pero entonces hay que saber sembrar. Creo que eso está en nosotros, porque si con nuestro testimonio, yo puedo sembrar la semilla en usted, pero con mi testimonio puedo arrancar de una vez esa semilla o profundizarla y ahogarla, qué sé yo. Hay muchos elementos ahí, mi pastor, pienso yo, ¿no? Sí, Mi sí, opinión. sí, no, hay muchos elementos, pero al paso en el que nos encontramos ahorita, que es la tierra. O sea, la semilla, ya sabemos, esa no falla. La palabra tiene poder, el Señor echaba demonios por el poder de la palabra, esa no falla, no falla, no falla, no falla, esa es poderosa. Entonces, esa garantía la tenemos. Mientras usted predique el evangelio verdadero del Señor Jesucristo, usted la tiene ganada. Mientras usted predique y usted no se desvíe ni izquierda, ni le quite, ni le merme la calidad de la semilla, que no voy a predicar como tan hermano, pero no, espere, espere. O sea, ella tiene poder. Tranquilo que ella se defiende sola. Ella, la palabra. Listo. Ahora vamos en la tierra. Si bien es cierto, hermano, que lo que decía el pastor John Freddy es que no hay tierra mala, solo que hay tierra que hay que trabajarla más. En toda la tierra, se puede cultivar, porque nos lo enseña Israel mismo. Israel ahorita en el desierto, está cosechando en el desierto, pero lógicamente ellos
Hay que hacerle el tratamiento. El que el pH de la tierra, el ácido, que si es ácido, que si le falta cal, que si le falta no sé qué cosa. Los que saben de eso saben que alguna tierra para cosechar determinadas cosas tienen que abonarle, tienen que echarle. Hay alguna tierra que es más, yo no sé, tiene más, qué sé yo, más alcalina que otra. Tiene, en fin. Ellos conocen un poco más de ese tema, pero entonces es trabajable la tierra, ¿qué quiere decir? Hay que trabajarla más, hay que trabajarla de una manera diferente. Y es allí donde el que nosotros tenemos, que es Dios en nosotros, el Espíritu Santo, nos da la sabiduría. Es cierto que hay lugares donde sin mucho tratamiento se siembra la semilla y vamos a ver cosecha. Pero también es verdad, pienso, en alguna experiencia de pronto personal, yo creo que el trabajo que hacen los misioneros, los primeros padres, la gente que llega primero a trillar con el evangelio, el trabajo que hacen ellos es preparar la tierra. Ellos remueven con la sangre misma de sus vidas y de su familia, porque no hay tierra que esté en avivamiento que usted no ha escuchado que anteriormente hubo mártires, hubo gente que pagó lo que llamamos nosotros pagar el precio. Entonces, hay gente que pagó el precio. En otras palabras, vamos a llevarlo a lo espiritual. Hubo gente que se agarró con los grandes demonios, las potestades de ese lugar, y pagaron un precio, porque usted sabe que agarrarse con esos demonios, hermano, con los potestades que están sobre esos lugares, sobre esos terrenos, hermano, eso tiene un precio. Y hubo gente que en ayuno, oración, búsqueda, se agarró, hermano, y lo desterraron. Y las generaciones que vienen posteriores, como nosotros, voy a poner el ejemplo del Valle del Cauca. Y del Cauca, santo de Israel. Esto es tierra de avivamiento. Váyase a una cosa, estoy hablando de donde yo he estado, que he podido mirar. Váyase a la costa, cosa colombiana, hermano. No, es un Valledupar, un Barranquilla. Pero cuando usted mira la historia, ahí hubieron hombres y mujeres de Dios derramando lágrimas, botando ayuno. Entonces estamos hablando, hermano, tierra abonada, tierra arada, tierra. Entonces sí tiene que ver, lógicamente. Ahora, no hay parte en el mundo donde la palabra de Dios no se pueda cosechar. Vamos a poner un ejemplo bíblico, lo que vamos a mandar, a ver, ¿a quién mandamos? Vamos a mandar a José Montoya, lo vamos a mandar para Siria, de misionero en Siria en estos días. Imagínense ustedes, usted sabe qué está pasando en Siria para estos días. Siria hace poco mataron más de ciento y pico de cristianos, entraron porque el régimen que ganó ahí en ese país son islámicos, régimen, y entraban de casa en casa buscando a los cristianos para acribillarlos. Videos salieron hace semanas atrás de todo eso. Entonces imagínense irse a predicar el evangelio ahora que están esa gente allí, en Siria. ¿Cómo llamaríamos esa tierra? ¿Cómo la calificaríamos esa tierra, lo que fuera esa tierra para sembrar la palabra? Pues humanamente viéramos algo bien difícil, pero ahí tiene que ver entonces parte de lo que nos decía el pastor John Freddy. Yo creo que Dios nos da la táctica, Dios nos da la manera, ni muy abajo ni muy arriba, justo donde tiene que ser y como tiene que ser. Escuchaba el testimonio de un misionero que predicaba la palabra y estaba predicando la palabra y las personas que estaban ahí no, lógicamente, no, no entendían lo que él les decía, pero el Espíritu Santo les hizo entender a ellos, les hizo entender como Dios solamente lo sabe hacer. Y gente en esa habitación, en ese recinto, se convirtieron. Y el milagro que él testificaba era eso, cómo se convirtieron sin saber el lenguaje, sin saber que simplemente el Espíritu Santo nos ayuda, el Espíritu Santo nos da el tacto, nos da la sabiduría, la habilidad de nuestras manos. Entonces, si hablamos de principio de avivamiento, arranquemos por entender cosas tan importantes como esa. Eso hay que entenderlo.
A veces queremos llegar a un lugar, a la topatolondra, decimos nosotros, hermanos, avasallar con nuestra sabiduría humana. No, es que cuando yo recuerdo que cuando mi pastor abrió, él abrió así de esta manera, nos fuimos por la calle, nos fuimos con una pancarta, nos fuimos con una bocina y fuimos repartiendo tratados y la gente, ese pueblo se conmocionó y entonces ahí algunas personas abrieron la puerta pero resulta que, hermano, déjeme decirle que no en toda tierra funciona de la misma manera. No en toda tierra funciona de la misma manera. Pienso si bien es cierto que Israel está, por ejemplo, cultivando en el desierto. En el desierto está cultivando y produciendo cualquier cantidad de alimento. Ellos tuvieron que hacer un tratamiento, tuvieron que aclimatar, tuvieron que organizar. Bueno, no vamos lejos. Váyase a Bogotá, donde cultivan rosas, cultivan otros tipos de cosas. Ellos hacen tipo invernadero, ¿no? O sea, el clima lo cambian, el ambiente lo cambian, no lo dejan al natural, lo cambian, lo transforman a través de los invernaderos para lógicamente poder hacer lo que tienen que hacer. Entonces, ahí está el asunto, ¿verdad? O sea, sí se puede lograr en esa tierra, solo que se necesita tener pues la sabiduría de lo alto, la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Tuve la experiencia de mirar como ahora que estuve de misionero en el Paraguay, tuve la experiencia de ver algo parecido a lo que les estoy diciendo. Pues en ese lugar, alrededor, inicialmente nosotros llegamos fácilmente repartiendo diario tratado. Nos acompañaba para ese tiempo algún siervo que nos estaba ayudando en ese trabajo de repartir tratado casa a casa, casa a casa, casa a casa, hermano, casa a casa, persona a persona. Y dirían, no, con eso se va a venir un poco de... No, hermano, de eso no cosechamos ninguna. Otra iglesia del nombre en este mismo país, con bafles, equipo, gente entrenada para entregar tratado y hablar de Jesucristo. Resultados, en ese terreno descubrimos no se siembra de esa manera. Pues lo habíamos hecho de esa manera, no, ¿cómo no, hermano? Si esa no falla, esa es la segura, que es segura, hermano. No funciona ahí de esa manera. No, con un culto relámpago, cultos en las plazas, nada. Entonces, razón por la cual a veces indican que este país es muy duro, que los que van fracasan, pero los que van fracasan porque llevan su manera de hacer las cosas y no se ponen en sintonía con el Espíritu Santo para que Él haga lo que Él quiere hacer en ese lugar y a la manera que hay que hacerlo. Dios, Él da el tacto, Él adiestra nuestras manos para la batalla. Él es quien adiestra nuestra mano. Entonces, en principio de avivamiento vamos a entender eso. No es que ya yo, hermano, yo tengo ya, mire, ya yo sé qué es lo que hay que hacer. Hay que salir por la calle, hay que ir, ya yo sé qué hay que hacer. Hermano, no todas las veces en todas las tierras se siembra de la misma manera. Entonces necesitamos buscar la dirección del Espíritu Santo, principios de avivamiento. ¿Por qué no he tenido avivamiento? ¿Por qué donde estoy no se mueve la cosa? Puede ser que saldrá la manera. Nosotros tuvimos la experiencia de avanzar con células. ¿Cómo crecimos? Con células, amado hermano. Células. Comenzamos a implementar células y a través de las células, o sea, ¿qué entendí? Que a veces en estos países, llámese Paraguay, Uruguay, capaz que otro, bueno, donde tuve la oportunidad de esa, pero esos países se conectan a una palabra o un evangelio cuando una persona de confianza los invita y les abre esa invitación. El problema es que cuando usted llega, usted no es de confianza, usted es un extranjero. Pero cuando usted se va a célula y en la célula se hace un trabajo y esa persona invita a sus amigos, entonces ellos van a venir, van a estar allí.
atentos para escuchar. Y a través de células nosotros extendimos el evangelio y nos fue muy bien en ese país. Mientras otros estuvieron guerreando y peleando, hermano, conocí un pastor que estuvo, y soy hablando de un pastor colombiano, ¿no? Otra organización. Estuvo el mismo tiempo que yo estuve y no pasó de 5 o 4 personas en un solo lugar. Y no estoy hablando que era una persona perezosa, ni era alguien que no tenía ministerio, capaz que sí, pero siempre intentó hacerlo a su manera, intentó hacerlo a su forma, a su manera. Y entonces, lógicamente, no tuvo los mismos resultados. ¿Por qué no iba a tener los resultados? Porque es indispensable, lo dice el hermano Walter allí, en la guía del Espíritu Santo. Hermana Jimena, levanta la mano. Ahí mientras agarra, Sí, ahora sí. pastor, ya, gracias. Pastor, sí, pues quería resaltar, hay un libro que escribió el pastor David Yonggi Cho, que es el padre de las células, se llama Sobre los grupos familiares y el crecimiento de la iglesia. Él relata, bueno, varias experiencias que él tuvo para, pues, digamos, para poder hacer crecer la iglesia. Inclusive él tenía dos líderes de confianza que se dividieron de la iglesia de Seúl y se llevaron y ellos creyeron que ya teniendo el método, pues digamos, de las células, ya iban a crecer. Pero a veces eso no lo es todo, tener la teoría o como la metodología de que ya nos vamos a crecer, sino lo que principal y lo que usted resalta, pastor, es la guía del Espíritu Santo. Inclusive, pues este pastor dice eso, es tener la dirección del Espíritu Santo, que es lo que él quiere o el movimiento que él quiere hacer en la iglesia. Correcto. Entonces, hermano Juan Núñez también está levantando la mano, hermano Juan. Ok, gracias, maestro. Bueno, eso es bíblico, porque cuando miramos el ministerio del Señor Jesucristo, el ministerio de los apóstoles, cómo empezaron. Un ejemplo, Pedro predicó 3.000, se convirtieron, pero en adelante se estableció en la iglesia por medio de la persecución a los apóstoles. El apóstol Pablo tuvo que predicar a uno, a dos, a tres. Empezó, bueno, después no tuvo éxito con algunos judíos, se fue entre a los gentiles. Eso nos quiere decir muchas cosas. En otras, Dios lo guió a él por visión en Macedonia. Y a través de la historia, ahí es donde Dios nos tiene sujetos a nosotros, como seres humanos. ¿Por qué? Porque Dios, Él quiere obediencia, sumisión, un sacrificio sobre el altar. Porque a veces levantamos altar, como dice un evangelista, Mark Morgan, yo creo que usted lo ha escuchado, uno de los últimos mensajes. Dice que la iglesia hoy tiene altar, ayuno y oración, pero muchos están engañados porque no tienen el sacrificio. Entonces, cuando está el sacrificio sobre el altar, entendemos los métodos de Dios y el propósito que Dios tiene para esta obra de evangelismo. Gracias, maestro. Entonces, la semilla, el sembrador, que somos nosotros, eh, vamos a mirar el suelo, es importante, porque estamos mirando todo eso, porque precisamente ahí arranca avivamiento, son los ingredientes, ¿verdad? Los ingredientes. La semilla, ya hablamos acerca de la semilla, es la palabra de Dios, tiene poder aquí en la China y allá en ese país que yo no sé por qué lo llaman así, Kunchinchina. Amén. Es un dicho nuevo, amén. Y el sembrador, en este caso, que somos nosotros, que debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Lo escuchábamos ahorita. El tema no es tan, el método es importante, lógico, claro que sí, pero la guía del Espíritu Santo, la guianza, la dirección, ese es como aquel que compra una máquina y desecha el manual y cuando abre la caja se da cuenta que necesitaba el manual para organizar la máquina. Sí, ahí tiene la máquina. Está buena, sí. Está nueva, sí. Pero ¿cómo la ha hecho a funcionar sin el manual? Entonces, cuando nosotros tenemos un método, hablemos de Misión Almas, que está en la iglesia ahorita en esa visión. ¿Sabe qué necesitamos? Usted puede tener todos los libros, pero usted necesita la guía del Espíritu Santo. Él
te va a hablar de los tiempos. Viéramos ahí. Él te va a hablar de los tiempos. Y no quiero entrar porque me emociono cada vez que hablo de misional. No quiero entrar ahí. Pero bueno, hablando del principio de avivamiento, cabe un poquito hablar de eso. Cabe un poquito hablar de eso. Solo para arrancar el tema de la estrategia espiritual. Sí, yo voy a arrancar, dice el pastor, ya tengo claro, lo tengo claro. Entonces vamos a meter unos 10 días de ayuno, hermano, mientras arrancamos para, entonces él piensa y dice, con 10 días de ayuno, la iglesia ya cumple con este primer paso, el primer engrane, que es la estrategia espiritual, porque a mí lo que me interesa es realmente tener ese culto del amigo con 200, 300 amigos, ahí es donde yo quiero ir. Pero resulta, acontece y pasa, de que él arranca y lanza todo eso, y no, el culto del amigo no le fue con tanta gente, a veces número uno, número dos, no fue todo, no se le sincronizó todo, la gente no copió como tenía que copiar, pero todo estuvo en el tiempo que debió haber tenido para la estrategia espiritual, la sanidad de la iglesia, el estado en que se encontraba la iglesia, ¿sí? Estamos en una iglesia que lamentablemente, santo de Israel, ahí el pastor su vena ahora se le infla predicando bajo la unción y la gloria y no pasa nada de la gente. Imagínense si con 10 días que programen ayuno se va a despertar y va a ganar el pueblo. No, esa tierrita hay que meterle máquina. La tierra, el Espíritu me guiará, hermano, ayuno, oración, vigilia, exhortación uno a uno, qué sé yo, mucho de eso tiene que venir. Pero lo importante es, tenga la guía del Espíritu Santo, gástele tiempo a leer la guía. En otras palabras, gaste tiempo para hablar con Dios. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? El avivamiento arranca desde ahí, desde la voluntad directiva de Dios, porque en la voluntad directiva de Dios ya está escrito tu avivamiento en la voluntad directiva de Dios, en la voluntad directiva de Dios. Pero como nosotros nos desviamos, porque es que yo me conozco yo sé, hermano, a la gente lo que hay es que darle, a la gente lo que hay es que, qué sé yo, apapucharla, no hay que hablarle mucho del pecado, hay gente que está mal aquí en la iglesia, pero yo no le voy a hablar de pecado todavía, no, yo lo voy a dejar así, porque a la gente hay que consentirla para que no se le vaya a uno, y claro, entonces él piensa a su manera, pero resulta que si él busca la guía del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo va a guiar en la palabra que limpia, la palabra que ministra, la palabra que va. Entonces nosotros a veces buscamos nuestros propios métodos porque a veces pecamos en este sentido, la experiencia, que yo soy un hombre de experiencia. Ya yo sé qué hacer y cómo hacerlo, pero no. Cada día son nuevas sus misericordias. Cada día hay una manera que Dios tiene cómo hacerlo. Y es nuestro deber aprender de Dios qué quiere Él que yo haga y cómo Él quiere que lo haga. Ahí se basa, ahí arranca todo. Ahí arranca todo. Usted guiado por Dios. Éxito asegurado, 200%. Pero nuestro problema está allí. Lo hizo Israel, ¿no? Lo hizo Israel. ¿Qué hizo Israel? Se confió, dijeron, ya lo tenemos leído, lo que Dios hace, cómo lo hace, dónde lo hace, así que qué tanta búsqueda. Mire, ahí llegó un pueblo ahí, quién sabe de dónde viene este pueblo, lejísimo viene esa gente, porque nos tienen miedo, hermano, miedo es que nos tienen, y vienen que hagamos paz, que hagamos paz. Ah, y eso que están lejísimos, ¿quiénes eran esos? Los gabaonitas. Y vamos a ver que era un pueblo astuto, que seguía en la lista de gente que había que acabar. Pero como ellos no consultaron a Dios, sino que ellos se basaron en su experiencia que ya tenían, ya ellos sabían cómo manejar las cosas y no consultaron a Dios, ahí llegaron los gabonitas y los engañaron. Cuando ya consultaron a Dios, que lo hicieron, primero hicieron una cosa y después fue que fueron,
Entonces Dios ya le dijo, pues ya, ustedes los engañaron. Le jugaron Echeverry ustedes, hermano. Qué lástima. Y pues, ¿qué les tocó? Aguantarse al pueblo de los Gabonitas, darle una tarea diferente y le costó luego a Saúl ese tema mucho. En fin, avancemos un poco. Eh, Estamos hablando de la semilla, del sembrador, del suelo, estamos hablando de los agentes externos como la lluvia, el sol, los nutrientes. En lo que le corresponde a Dios, Dios está. En lo que le corresponde a Él, Él lo hace. Ya está en manos del sembrador, del agricultor, del cosechador, entender los tiempos. Eso es muy importante. Entonces, Proverbios 24 dice, provee una perspectiva interesante sobre por qué podemos fallar al momento de disfrutar la cosecha que ha sido prometida. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Eso ya nos habla de la negligencia, cuando ya no es falta de conocimiento, sino pereza. Cuando hablamos de un programa y una visión como Misión Almas, que demanda que el pastor esté 24/7 ahí, trabajando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, cuando arranca tiene que estar ahí respirando en la nuca todo el programa, porque es el de la visión, es el motor, más de uno le entra la pereza y dicen, eso hay que trabajar mucho, eso tiene mucho trabajo. Pero el perezoso cuando vaya a querer conseguir fruto, ahí va a estar el problema. ¿Por qué? Porque va a haber un movimiento, porque va a haber gente ganando. Y él dice, ¿y qué pasa aquí? Aquí no crece, aquí no llega. ¿Por qué? Señor, yo soy tu hijo también. Sí, pero el tema está en la intensidad, en el trabajo que pues les has puesto, en el trabajo que le has metido, en el trabajo, en la disponibilidad que has tenido para ver la gloria de Dios. Entonces, el perezoso lógicamente buscará en tiempo de la siega, pero no hallará. En esta introducción quiero mostrarle algo que lo vamos a ver a lo largo de la cartilla y él nos habla de 6 principios que son necesarios para el crecimiento de una iglesia saludable. Eso lo vamos a mirar para que se entre usted en perspectiva. Y si están mirando aquí, dice, la iglesia se está apegando a los respectivos principios. Número 1, ¿cuál sería el número 1? ¿Lo pueden mirar? Sí, la visión, pastor. La visión. Muy bien. Entonces la estoy resaltando y está separado por coma. Entonces todo eso lo vamos a estar mirando. La visión. Principio que vamos a mirar, la visión. De hecho, tengan estos por allí a la vista. No se les escape porque puede ser, digo yo, que cosas como estas salgan en el momento de evaluar algo, no sé, qué sé yo, pero son importantes. Entonces, estos 6 principios son bien bonitos. Número 1, la visión, la importancia de quien lidera y quien va a estar, lógico, hermano. Sin visión, ¿hacia dónde conduzco yo a la gente? Un ciego que guía a otro ciego, ambos caerán. En el En hoyo. el hoyo. Es. Entonces es necesario que alguien que va a encabezar un avivamiento tenga una visión. ¿Una visión qué? Clara. Una visión qué? Definida. Definida. Amén. Él sabe. Hermano, mire, dígame si no es verdad que cuando usted está perdido hace una cara que cualquiera se da cuenta que está perdido.
Una persona que está perdida la identifican de una vez. Llega a un lugar y mira para todos lados y no sabe para dónde pegar. Dice la gente, míralo, está perdido. Ese está perdido. Ahora, hermano, ¿usted cree que la iglesia, si usted no tiene una visión clara a dónde guiar y a dónde dirigir, ¿usted no cree que la iglesia lo va a percibir? Síntomas de alguien que está perdido. Pastor, ¿qué vamos a hacer? No, no sé, hermano, lo que sea, hagamos, ahí, predique usted, y usted acá, y usted para allá, y usted para allá, y lo de siempre, hermano, lo de siempre, arranquemos, vamos. No sabe, no tiene algo definido, no está claro. Pastor, ¿y este mes? ¿Qué vamos a hacer este mes? No, hermano, lo de siempre, los cultos. Ahí miramos a ver quién dirige, miramos quién se le mide a la predicación y miramos quién no tiene algo definido. ¿Cuál es la visión del mes? ¿Cuál es la visión, pastor, en este semestre? ¿A qué le apuntamos? ¿Cuáles barrios vamos a? No, hermano, y que si usted qué piensa y usted qué dice, ¿a cuál le pegamos, hermano? No, este pastor está para guiarlo, para dirigirlo, ayudar. Vamos a ayunar, iglesia, por el pastor. Pero cuando un varón de Dios, hermano, se para en una escuela dominical y dice, hermano, tenemos dirección de parte del Dios del cielo, aleluya. Tenemos una visión en la cual vamos a caminar y la visión es, hermano, este año en el nombre de Jesús como iglesia vamos a conquistar tal cantidad de almas, tantas por mes, tantas por semana. ¿Cómo lo vamos a lograr? Vamos a irnos tal día y tal día a tal lugar, vamos a abrir tantas células, o yo no sé cómo usted lo está haciendo, pero yo le pongo como yo visiono, ¿no? Vamos a establecer células aquí, allá, 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 allá. ¿Y por qué yo estoy pensando ya en esos lugares? Porque allá vive la hermana fulana, la hermana sultana. O sea, estoy claro de principio a fin, desde los detalles más pequeños hasta los más amplios, tengo clara la visión. Ya en oración, Dios me mostró cómo lo voy a lograr. Ya lo tengo claro. Y claro, usted imprime esa seguridad. La gente lo mira y dice, este hombre sabe para dónde va. Se le ve en la mirada, en su tono de voz. Yo quiero seguir a ese líder. Óigale la seguridad, óigalo cómo lo dice. No, no, ese es mi pastor. Déjale, pastor. Entonces, hermano, principios de avivamiento. Ese es un principio de avivamiento. Debe estar usted claro. La visión es importante. Una mano levantada por allí. Hermano Juan Núñez. Gracias, maestro. Bueno, viene al caso, un muchacho que enviaron años a un lugar y él estando en oración allí y buscando el rostro del Señor, Dios le habló y le dijo, no estás en mi voluntad. Entonces, hay visión humana, hay visión humana. Hay gente, no, establezcamos una iglesia, ya vamos, no sé qué, sí sé cuándo vamos a esto y lo otro, pero no tienen la aprobación de Dios. Si queremos tener avivamiento, necesitamos la visión de Dios, lo que Dios quiere hacer y con los hombres o los ministerios que Dios quiere usar. Gracias, maestro. Es que, hermano Juan, mire, el ser humano puede tener visión, una visión humana, pero una visión humana no transmite al espíritu. Y nosotros estamos guiando a la iglesia del Señor. Y esa gente, mire, usted puede llegar a una iglesia. Hay ancianos que tienen mucho más tiempo que usted en el evangelio. Pueden ser su abuelito en el evangelio. Gente de oración, gente que busca a Dios. Y usted se va a encontrar con esa gente ahí en congregaciones. ¿Y sabe qué? Ellos saben, pueden testear si lo que sale de su boca viene de Dios o viene del corazón del hombre y de sus ambiciones personales. ¿Por Amén, qué? amén. Porque el Espíritu Santo da testimonio. O sea que esto no hay a la iglesia del Señor no la podemos engañar. No la podemos engañar, hermano. Cuando de su boca sale palabra del Espíritu, la gente lo siente y dice, oiga, Dios está hablando. ¿Por qué? Porque ellos también tienen una relación con Dios, saben cuando es Dios que habla. Cuando es la visión viene del cielo, te van a copiar y te van a seguir como pastor, porque ellos sienten que esa visión viene del cielo.
porque lo mismo que tú estás diciendo, Dios ya se lo ha dicho a ellos también en oración, y eso convergen en lo que va a ser el movimiento espiritual, el avivamiento, se está gestando ahí el avivamiento, porque si dos o tres se pusieran de acuerdo, claro, y llenos del Espíritu Santo, ¿cómo no nos vamos a poner de acuerdo? Sabemos que, y ya entonces Dios le da una visión, ¿cómo la va a hacer al pastor? Y la gente dice, sí, pastor, esa es, sí, Señor, yo lo siento. Mire cómo se me para, mire cómo se me engrifa, hasta siente el engrifan y todos los ve a la gente cuando siente que ya usted, bueno, he escuchado ya mucho. Entonces, definitivamente se necesita, lógicamente, la visión. Ah, pero la visión no es suficiente. Se necesita y es principal la visión. Pero también hay algo que él dice como en segundo lugar y es equipando a los santos, equipar a los santos. ¿Qué quiere decir? Yo solo no puedo cumplir la visión. Tengo visión, por ende tengo una misión, pero yo solo no puedo cumplir la misión. De hecho, si el Rey de la Gloria en su visita no se atrevió a hacerlo solo, sino que ganó a 12 para ayudarse en este trabajo, ¿qué nos hace pensar, dice nuestro libro, en Misión Alma, que nosotros sí lo vamos a lograr? ¿Qué nos hace pensar que solo nosotros sí lo vamos a lograr? Si ni Jesús lo quiso hacer solo, se acompañó. Entonces, cuando habla de equipando a los santos, significa discipulando, transmitiendo. Avivamiento va a venir cuando usted transmite la visión para que cumplamos junto la misión. Allí es donde vamos a encontrar entonces que hemos venido fallando, porque hemos venido empujando solo. Hemos venido remando solo. Tenemos 30 en la canoa y hay canaletes allí, pero nosotros solos, porque somos los únicos que sabemos para dónde vamos y cómo se rema. Pero no entrenamos a otro. Mire, vamos a hacer más canaletes y se rema así. Venga y le enseño. Imagínense los que han andado en río, qué tan rápido puede andar una canoa llena con 20 personas y una sola persona remando. ¿Qué tan rápido puede andar? Pero en diferencia de otra donde lleva 20 personas y 20 personas remando, vamos, 20, son 20 motores, hermano, dándole. Eso va a andar mucho más rápido, con más fuerza, lógicamente. Y a eso se refiere. Avivamiento, que es el despertamiento, que es el agite de las aguas, va a venir cuando no solo tenemos la visión, sino que empoderamos a otro, equipamos a otro. Se hace así, lo haremos así, usted va aquí, yo voy allá. Pues hermano, si el humano, imagínense en lo humano, un director técnico tiene la estrategia para ganarle al otro equipo. ¿Necesita o no necesita de los jugadores? Total, ellos son los que van a estar en el campo, él los va a dirigir, pero ellos van a estar en el campo, son los que van a patear, son los que van a estar distribuidos en el campo. Entonces, hablando de principio de aviamiento, tenemos que acompañarnos. Vamos a tener que equipar a los santos. Vamos a tener que enseñar a otros. Vamos a tener que aprender a discipular para que no solo una sola persona lo haga, sino que ahora lo hagamos varios. No estás hablando con un solo hombre, estás hablando con la iglesia del Señor. ¿Eh? Pero a veces nosotros, pastores, nos creemos los super megas poderosos y nos echamos la iglesia al hombro. Hermano, estoy ayunando, la única sola golondrina que ayuna, el ministro del Señor. Estoy ayunando y está luchando porque aquel otro hermano está en pecado y el otro está frío y la otra no viene y él solo. Pero si él comunica la visión y transmite la misión para que todos hagamos parte de la misión y todos en el cuerpo de Cristo estemos ocupados haciendo el trabajo, cada uno en su ministerio, ejecutando, ejercitando. Esa es una máquina poderosa. Entonces, a eso se refiere cuando dice que uno de los principios necesarios para el crecimiento de iglesia saludable, para el crecimiento y avivamiento es, número uno, la visión, número dos, equipar los santos. Él habla de un concepto de núcleo
Concepto de núcleo, esto ya nos habla de organización. Luego vamos a hablar un poco, bueno, porque lo vamos a mirar también cómo es el concepto de núcleo, donde como el Señor Jesucristo, ¿no? Habían 3, habían 12, y habían 70 y así. Concepto de núcleo, gente que está más cerca hace un trabajo específico. Entonces, el mejor uso de dones y talentos, un ministerio balanceado y una estructura organizacional creciente sirven como una vista progresiva de los pasos que son necesarios para proveer un correcto ambiente espiritual en el cual el verdadero crecimiento espiritual sería un verdadero crecimiento espiritual de la iglesia. Y como último punto, él colocó la cosecha espiritual puede llevarse a cabo. Pero ¿cuándo se lleva la cosecha espiritual a cabo? Cuando hay un ministerio balanceado, una estructura organizacional, o sea que algo que no va a ayudar a avanzar el avivamiento es si no tenemos una estructura, hay que estructurar. Si no tenemos la estructura, cuando hablamos de estructura, ¿a qué nos referimos? Estructura nos referimos que es lo que viene después de equipar. Una vez usted los equipa, usted estructura, usted arma el equipo, usted va de 9, usted va de 10, usted va de lateral, usted va de defensa, entonces comienza a hacer estructura. Vamos a ganar así, pero se necesita ser estructurado así. Vamos a llevarlo a término de iglesia. Hermanos ancianos, por decir algo, yo llego a una iglesia y encuentro una iglesia que tiene entre ancianos y jóvenes. Hermano Jairo, Dios lo bendiga, pastor, hermanos y amén. hermanas. Bueno, pastor, todo esto es importante. Yo recuerdo que cuando vi en el instituto ir Hechos de los Apóstoles en la cartilla número 1, que es del curso bíblico Alfa Internacional, dice que en el libro de Hechos de los Apóstoles están los principios del avivamiento y los principios de la obra misionera. Pues la verdad yo no he leído, apenas comenzamos a estudiar este libro de avivamiento, principios de avivamiento, pero yo creo importante, además que vamos a ver algunos versículos, no sé si el libro de los Hechos. Yo pienso que es importante, pastor, retomar algo de ahí que están, los principios están ahí. Así que recuerde como a grosso modo que era la iglesia apostólica, era una iglesia de oración, de ayuno, era una iglesia unida, era sobre todo lo que usted ha estado recalcando, que era una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Eso es lo fundamental y el Espíritu Santo hablaba y venían señales, o sea, de una manera sobrenatural debemos de volver a eso. Y algo que hablaba mi hermana Jimena muy importante es sobre que vale la pena también indagarlo, sobre el padre del movimiento celular moderno, que es el pastor David John Cho, que tiene la iglesia más grande, la iglesia celular más grande del mundo. En 5 congregaciones que él tiene son 550,000. Y dice que comenzaron con 20 mujeres y fue creciendo y creciendo. Entonces, sería importante estudiar y indagar más sobre por qué esas iglesias crecen tanto. Y sí, y coger de otras cosas, pastor. Ahí dejo esa inquietud. Dios lo bendiga. Por la estructura, hermano Jairo, el tema es estructura. Es más, si usted lee el tema del pastor Cho, estaba postrado en cama, enfermo. En otras palabras, Dios tuvo que hacerlo a un lado para Dios decirle cómo es la estructura y cómo es que Dios quería que se hicieran las cosas. Porque él ya, es que el problema de nosotros los pastores somos tremendos, ¿no? Los pastores ya tenemos una forma, ya fuimos vaciados en un molde. No sabemos si no así, porque así aprendimos. O sea, ni siquiera podemos decir que culpables somos. ¿En qué sentido? De que yo no conozco otra manera de pastorear.
Y en el caso de David Cho, ¿sabe qué pasó con él? Se enfermó y tuvo que valerse de las hermanas. Y al valerse de las hermanas, ellas tuvieron que hacer el estilo celular, obligatorio. En otras palabras, Dios lo obligó a hacer el método de cómo es, a organizar la estructura de cómo es. Entonces, a veces, estamos hablando de estructura. Avivamiento no viene si no hay estructura y nosotros debemos estructurar. Ahora, voy a tomar, por ejemplo, nos está indicando el hermano de estudiar el tema de David Cho, el pastor, el pastor coreano. Note que tuvo que valerse de las hermanas, que brevemente, 2 años permaneció enfermo, no dice el hermano Moreno, 2 años, ¿no? Permaneció el hombre enfermo, Dios dijo, usted hágase a un lado que le voy a enseñar cómo es que es la cosa, pese ahí, pese ahí. ¿Por qué? Porque nosotros somos los primeros, hermano, que, no, no, pero venga, se hace así, no, y así, yo he visto que, no, yo 30 años, hermano, yo sé que por aquí, pero por aquí es que nuestro método no es como el método tan efectivo de Dios, nuestra estructura no es como la estructura que Dios tiene planificada. Entonces, definitivamente hubo que valerse de otro. Ahí estamos viendo qué, estamos viendo el discipular. Ahí estamos viendo involucrar a otra gente. O sea que vamos en los pasos correctos, vamos en los pasos correctos. Una visión, número uno, la visión clara, discipular, ¿verdad? Y luego una estructura, estructura, estructura. Lógicamente, estamos hablando de un varón, amén, de un varón que está siendo guiado por Dios, pero estamos dando los pasos, ¿no? No estamos diciendo que si usted tiene esto, bien, no, usted tiene que ser número uno guiado por Dios, usted tiene que estar, lo decía, ahorita, el hermano Juan nos hablaba de una persona que comenzó a orarle a Dios en un lugar y Dios le dijo, es que no es mi voluntad que estés aquí. Entonces, si uno no está en la voluntad de Dios, hermano, apague y vámonos. No hay nada que hacer. Vaya y busque el lugar de su voluntad de Dios y ahí Dios le va a guiar y le va a decir. Entonces, ahí estamos, ahí estamos. Entonces, la visión, equipar a los santos, ¿verdad? Equipar a los santos, dar el uso a dones y ministerios que lógicamente vas a ocupar a los santos allí. Lo vas a ocupar sí o sí. Pastor Frey. Una intervención corta, mi pastor. Bueno, quiero que, aparte de su experiencia, porque lo más bonito es hablar por la experiencia, ¿no? La experiencia. Dígame algo, mi pastor. Es que alguien me dijo un día, un anciano me dijo, es que la gente dice que el lugar, pero si Dios te envió, o sea, si Dios, digamos, permite a un presbítero, otro pastor, un supervisor, y te envían a un lugar, usted va a dar frutos en ese lugar. No sé si es que no entiendo el concepto o cómo se maneja la situación ahí, mi pastor Pinto. Ahí había que preguntarle al anciano que le dijo, no, está bien. Este, el tema, yo creo, hermano, mire, siempre hay un lugar que es el lugar de la voluntad de Dios. Yo personalmente, usted me habla de mi experiencia, yo siempre creo que hay un lugar que es el lugar de la voluntad de Dios. En la vida ministerial que he tenido, a mí me han ofrecido para otros lugares, estando en la costa, recuerdo que me ofrecieron para ir a San Andrés y Providencia, una mejor economía, un lugar con templo, un lugar mejor para aquel tiempo, pero yo no sentí la voluntad de Dios. A mí me invitaron para ser pastor en otro país, con todas las garantías, casa, carro, beca, todo, todas las garantías para irme, pero yo no sentí, y eso que estaba en un momento en el que quería decidir muchas cosas en mi vida y aparecieron esas muy buenas propuestas, pero cuando yo fui cerrada la puerta, hablé con mi padre en secreto, mi padre que me contesta en los secretos, mm, mm, no sentí que ese era y simple y sencillamente permanecí donde Dios me había colocado. Y lógicamente seguí ese mismo camino y pues hoy por la gracia y la misericordia de Dios siento que Dios pues me tiene en bendición. Yo lo siento así de esa manera. No siento que si hubiera tomado otra decisión estuviera en otro lugar o estuviera mejor o estuviera... No, no, no. Yo siento que estoy donde Dios quiere que esté porque eso lo siento cada vez que yo hablo con Él, cada vez que yo hablo. Entonces, ahora, si yo voy obligadamente a otro lugar, yo he visto pastores que, que se mueven obligadamente a un lugar. O cuando digo obligadamente, a veces no es tanto los oficiales, son las situaciones, situaciones.
A veces las situaciones nos mueven, pero yo escuché a un pastor, y estoy hablando de un pastor antiguo, pastor Freddy, pastor antiguo, testificarme y decir, yo no debía haber salido de tal lugar. Desde que yo salí de ahí, perdí el hilo de la voluntad de Dios. He andado 2, 3 iglesias, demoro 2, 3 años, hermano, y no me hallo, y vuelvo y salgo, y vuelvo y ando. Pero yo cuando estuve ahí en eso, yo sentí solamente que tuve amenazas, tuve cuestiones, y pues, hermano, me atemoricé y todo el tema, y con mi esposa, y yo salí. Pero no he vuelto a sentir ese respaldo, esas ganas, ese deseo. Pues usted me habla de la experiencia personal, yo le hablo de lo que he podido percibir, ¿no? Y mis oídos han escuchado. Entonces, yo siempre creo que nuestro Dios, que es Dios de orden, tiene un lugar específico, así como cada miembro del cuerpo está en su lugar y cumple su función. Yo siento que Dios para cada uno de nosotros tiene un lugar y una función. Ahí, pues, hermano Jairo, ¿cómo saber? Pregúntele, hermano Jairo, ¿cómo saber realmente cuál es la voluntad de Dios? Hable con él, hable con él, hable con él. Lo bonito de Dios es cuando uno tiene esa relación, uno habla con él y Dios le habla, y uno le habla a Dios y Dios le dice. Lo que pasa es que a veces nos da un poco de pereza, porque no, mi hermano, estuve toda la tarde orando y no, Dios no me dijo nada. Le metí un día de ayuno y Dios no me dijo nada. Entonces, ay, no, yo voy a pedirle, voy a hablar con fulano, llamarlo por teléfono a ver el que me aconseja. No, 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 para mí el mejor consejero es Dios. Y de hecho lo dice Isaías, ¿no? Entonces, hablar con Dios, hermano, no tiene, no, no, es que estamos hablando de ser guiado por el Espíritu. Y entonces, ¿quién me va a decir, hermano? No, es el Espíritu el que me va a decir. Y lo voy a buscar hasta que me diga. Ahora, también hay un problema ahí, ya tendríamos que entrar en el tipo de oración. Algunos piden y piden mal y no reciben, porque ya usted sabe. Ya tendríamos que estar en qué tipo de oración estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, si le estoy haciendo una oración impositiva a Dios, Señor, tiene que ser, y Señor, dígame si es tal lugar o no es, pero mentira, ya yo hasta tengo los pasajes comprados, ya yo, o sea, tengo definido ir, pero estoy como presionando a Dios de que me diga que sí, pero resulta, no, 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 con Dios no. Dios te va a dejar un Balaam. Ah, sí, usted quiere, vaya, vaya, vaya. Y en el camino, hermano, se va a encontrar el tipo con el machete. Se va a encontrar el ángel con la espada. Ya usted sabe, ¿no? No, pero le digo así nomás para que no se me bueno, ¿no? No se me bueno. Ok, entonces avancemos un poco, hermano, en esta introducción de principios de avivamiento. Son temas muy importantes y lo estoy tratando. El misionero nos habla de su experiencia en otros países. Yo estoy tratando de llevarlo a la experiencia que tenemos nosotros, a la coloquial, a la de aquí para que usted me entienda, porque a veces podemos hablar de experiencia de otros países, que en el Congo, que en África, pero por el mismo tema cultural nosotros no lo, pero a veces cuando lo hablamos de acá, lo que pasa, cómo nos manejamos nosotros, entonces podemos entenderlo, pero vamos como con los principios que él nos quiere indicar, ¿no? Entonces, capítulo 1, iríamos al capítulo 1 de esta introducción. ¿Hay alguna pregunta? Yo creo que ya las hicieron todas las que había, ¿verdad? Entonces, vamos entonces al capítulo 1. Capítulo 1 está en la página 6 o página 7, yo creo que ya nos está dando en lo que es la Página Página 6, 6. pastor. 6. Aquí este Amén. PDF me tiene engañado. Aquí me muestra 7 el PDF. Bueno, listo. Entonces, a ver, capítulo 1. Capítulo 1 nos va a hablar de la higuera, ¿no? Jesús y la higuera. Entonces, vamos a leer un poco. Vamos a leer para introducir este capítulo que titula Hojas, pero no hay fruto. ¿A qué se refiere? Vamos a leer un poco. Fue un día muy impactante, indudablemente fue un día para recordar. Jesús de Nazaret había llegado a Jerusalén, había caminado en el templo, había comenzado a perseguir a aquellos que vendían y compraban el sacrificio. Él tiró las mesas de los que se conocían como cambiadores, quienes hacían algo de ganancia al cambiar lucro sucio a la moneda judía, la cual era considerada suficientemente sagrada como para ser adorada.
Mientras que él volteaba los asientos de aquellos que vendían palomas para el sacrificio, él clamó diciendo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Algunos estaban sencillamente atónitos de lo que él había hecho, otros tenían miedo, incluso otros conspiraban sobre cómo librar a Jerusalén de este hombre de Galilea. Sin embargo, esta historia yace una gran y profunda verdad que nos puede bendecir a todos. Se requiere una vista cuidadosa de los eventos que precedieron y siguieron a dicha escena en el templo. Entonces, ahí nos habla de la historia de la higuera. Dice que Jesús tuvo hambre y viniendo de lejos, vio una higuera y se acerca a la higuera solo tiene hojas y él la maldice. Al no hallar nada, pues no era tiempo de higo, Jesús dijo a la higuera, nunca más, nunca jamás coma nadie de fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Luego encontramos que al día siguiente ellos vienen y igualmente a la higuera la encuentran seca, ¿no? La encuentran ya seca. Yo les voy a aligerar un poco todo este tema, a qué se refiere y en qué va a concluir. Hay dos cosas. Jesús se acerca a la higuera y no encuentra fruto. Es decepcionante el tema y la maldición. Cuando Jesús va al templo, encuentra la misma escena. Lo que encuentra solamente es lo litúrgico, lo, lo normal, lo ceremonial, en cuanto a todo lo que tiene que ver con el templo, o sacerdocio y sacrificios, pero fruto, fruto. Estamos hablando de lo que Dios quiere ver en el hombre, ¿sí me entiende? Del propósito de Dios para cada persona. El propósito de la higuera es dar fruto, el propósito del pueblo de Israel es adorar al Dios verdadero y ser testigo de su gloria. Dios no lo encuentra. Entonces Dios se enoja y Dios se molestó con la higuera, se molesta con el pueblo de Israel, tirando, sacando los animales a fuerte y las mesas volcándolas, porque no, el propósito de su casa, mi casa, casa de oración será llamada, casa de encuentro con Dios, ¿sí me entiende? Casa de encuentro con Dios. Entonces, en la higuera debería haber un fruto, en Israel él no encuentra tampoco ese mismo fruto, entonces él hace similitud, el escritor hace similitud a estas dos situaciones. Entonces, ahora, ¿en qué nos bendice a nosotros y cómo puede ser para nosotros este tema? Que somos buenos nosotros, eh, buenos religiosos pentecostales, pentecosteses, somos bien ortodoxos, la manera de llevar las cosas, pulcros, hermano, orar una hora, ayunar una vez a la semana, diezmos, ofrendas, lo uno y lo otro, pero el Señor encuentra en nosotros lo que Él quiere realmente. O sea, por la ley no seríamos cuestionables. En el caso del fariseo no era cuestionable. Él hacía, gracias Señor, porque no soy como ese. Decía él hablando consigo mismo, porque al lado había un publicano que se daba golpe de pecho diciendo, sé propicio de mi pecador. Pero dice que él encontró en el publicano lo que él quería ver y no lo encontró en el otro que perfectamente, supuestamente, él dice, gracias porque no soy, hago esto, hago lo uno, hago lo otro, hago todo mejor. Entonces, a eso se refiere, a eso se refiere. Se refiere a que, hermano, nosotros podemos decir, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo ofrendo, yo diezmo, yo no miento, yo no miro al hombre de la prójimo, del prójimo, yo no miro nada de eso, yo soy, hermano, una persona, pero Dios está viendo, o sea, está dándole a Dios los frutos que Dios quiere realmente ver. Al ojo humano no hay nada que cuestionarte. Al ojo del pastor eres un siervazo, una siervaza de Dios. Pero al ojo del pastor, pero al ojo de Dios, en tu relación con Dios, eres verdaderamente una seguidora y un seguidor de Dios de corazón, ese que le palpita su corazón en el espíritu cuando ve, siente la gloria, se huele a Dios donde quiera esté,
se deleita en vivir la vida cristiana. Porque hay personas así, hermano, que viven ese evangelio, pero dicen, hoy no, este evangelio, hermano, ay, no, este evangelio es terrible, hermano. Esas faldas, eso de diezmo, ay, no, eso es terrible, ese evangelio está crudo. Pero bueno, yo seguiré para no perderme. Ese no es el fruto, ese no es el espíritu. Ay, entonces, pastor, hermano, mandarse a la gente. Uy, no, es horrible, pero ¿qué más voy a hacer? Hermano, hay que llevar la cruz. No, espere, hay que llevar la cruz, aleluya. Cada día vivo a Cristo, amén. Todos los días siento la gloria, aleluya. Hoy voy a ver un milagro seguramente. Algo Dios tiene para mí en el día de hoy, amén. Hoy yo vivo esta vida cristiana, no hay nada más emocionante que esta vida cristiana, porque tengo un encuentro con Cristo, ando con Él a diario, veo cómo Él habla, cómo me usa, me encanta ver cómo Dios me usa. Aleluya. Amén. ¿Qué fruto Dios está viendo en ti? ¿Hay fruto o no hay fruto? Solo hojas, puras hojas. Iba a buscar el fruto del Señor, gozo, paz, paciencia, benignidad, veo. No, olvídese, ahí no hay nada de eso, hermano. Es un rabioso, amargado, amargada, triste. No, qué cosa tan tremenda, hermano. Un caldo de amargura, de tristeza, dolor y angustia. Hombre, un religioso, mujer una religiosa, pero no, que tiene a Cristo, el que verdaderamente ha conocido al Señor. Ay, hermano, Pablo dice, está siempre gozosos. ¿Por qué Pablo dice está siempre gozoso? Un hombre, hermano, ¿ah? Un hombre que por todos lados intentaban matarlo, un hombre apedreado, un hombre náufrago, un hombre que, mejor dicho, donde iba llevaba el mundo y que está siempre gozoso. Pero está hablando, lógicamente, del gozo de la salvación. Está hablando, hermano, de esa vida que vive el verdadero cristiano. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ay, pero venga, usted sí perdió mucho. Usted perdió mucho de que se metió a esa vida cristiana. Ay, sí, yo perdí, que tocó, porque si no. No, Pablo dijo, eso es basura. Lo tengo por basura para alcanzar a Cristo, el conocimiento. Aleluya. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Entonces, ¿qué aprendemos de principios de avivamiento? En nuestro primer capítulo, en nuestro primer capítulo, ¿qué vamos a aprender? Si nosotros no tenemos los frutos, si nosotros no estamos realmente conectados al propósito, porque vamos a entender algo. Voy a tratar de explicárselo de esta manera. Desde antes que tú nacieras, Dios en su libro ya escribió acerca de ti. O sea, ya está. Dios ya escribió acerca de ti. El arquitecto ya tiene los planos. Cuando tú llegaste, ya hay planos sobre ti. Dios ya tiene planes contigo. Por eso no podemos escoger qué ministerio. Si pudiéramos escoger ministerio, ah, yo creo que el de pastor fuera el menos elegido, pero ¿qué le hace? Otros estuvieran agarrando evangelista, otros estuvieran agarrando. No, esto es Dios nos da su espíritu y dice, tome su paquete, usted ya está listo, es para esto. No elegimos, no es elegible. Entonces, el propósito de Dios están frutos en abundancia. En el propósito de Dios todo marcha de maravilla, pero la pregunta es, ¿no te has desviado tú del propósito de Dios? ¿No has decidido tú quedarte del propósito de Dios? Convirtiéndote en una higuera de solo hojas y nada de... Porque si estuviéramos conectados al propósito de Dios, seríamos como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Ve? Entonces, puede pasar que nos convertimos en religiosos pentecostales y creo que hay unos buenos cuantos, no solo como líderes, sino como pastores.
hermano, soy intachable como pastor. Pues no me ha ido tan bien así, hermano, pero me entregan 30 y entrego 25. Para los que no entregan nada, pues hermano, entrego al menos los 25, ¿no? Entonces, tampoco es que yo, dice el líder, eso va para los pastores, pero esto va para los líderes, dicen los líderes. Hermano, yo me ofrendo diezmo, el pastor me dice que cante, el pastor le dice, y el ministerio que Dios te dio y los dones que tienes, que lógicamente el ministro no lo ha visto, pero tú sí sabes porque Dios te ha hablado y Dios te ha dado acerca de esos dones y ministerios y los tienes enterrados, porque estás enterrado que ni el pastor sabe que lo tienes, como para ponerte a usar. Y tú dices, pero ante los ojos, pues no, no es cuestionable, porque yo voy a la iglesia, yo ofrendo, yo no he caído en pecado, no he hecho lo malo, nadie puede decir nada de mí, tengo buen testimonio y los frutos del ministerio y el don que Dios te ha dado. Principios de avivamiento vienen cuando los frutos, cuando mi vida, cuando todo está de acorde a lo que Dios programó, a cómo Dios lo tiene. Porque la orden de Dios, la programación de Dios para su iglesia es una iglesia avivada. Entonces, principios de avivamiento, entiende y descubre qué hay en ti que tú no has puesto a la mano de tu Señor todavía. No lo tienes funcionando. O sea, esto no es de vivir una vida religiosa como no hago esto sí, no, es fluir en el Espíritu de Dios. Lo que hay que hacer, hay que hacer. Y lo normal es que fluir en el Espíritu de Dios, hermano, va a traer una vida de sacrificio y es lo que no nos gusta. Por eso es que por ese camino yo no quiero entrar. Mejor me quedo quieto. Pero ahí sí hablan los católicos de pecado de omisión y ya se me fue el tiempo, pero apenas estaba yo en mi cátedra de principios de avivamiento. Entonces, listo, amados, eso es, vamos a meditar sobre ese tema. ¿Estoy yo en el propósito de Dios? En los propósitos de Dios, cómo debería estar yo a esta fecha, a esta altura, a esta edad que llevo como pastor, como líder. Estoy los dones, ministerios. Soy una higuera que solo hojas nomás y se ve linda y todo el mundo dice, ay, qué higuera tan bonita, ay, qué líder tan servicial, ay, que no cosa otro. Pero realmente Dios tiene planificado frutos para mi vida que no estoy mostrando. Ah, bueno, pilas con eso, vamos a trabajar en eso y ahora, ¿cómo descubro eso, pastor? Hablé con Dios. Y verdad que ese sí le dice, hermano, ¿cuántas son tres? Bendecida noche.